Siempre es un placer compartir una mesa con Dante Palma porque se establece un diálogo entre las presentaciones. Un día nos tocó hablar justamente de reforma constitucional y él hizo todo un desarrollo sobre Alberdi, yo hice uno sobre Sampaio y dijimos, mirá, hay un punto, más allá de los diseños y de las centurias y de los puntos de partida de cada uno de esos dos pensadores, digo, de Alberdi y de Sampaio, que al final daba como para decir, bueno, nosotros en algún momento tenemos que pasar a reformular la organización institucional de nuestro país, puesto que así como Alberdi hizo la Constitución o propuso la Constitución del 53, lo que él estaba proponiendo era un sistema integral de economía política y un funcionamiento de las instituciones. Lo mismo hizo Sampaio con la Constitución del 49. Y hoy nosotros me parece que en algún momento, cuando lo amerite, cuando la correlación de fuerzas políticas, económicas, sociales, intelectuales nos sea favorable, nosotros también deberemos darnos el tiempo para reformular nuestro andamiaje constitucional para que responda a los problemas que tenemos, porque si las instituciones que tenemos no responden a los problemas que tenemos, entonces responden a otros intereses, que en general no son los intereses populares. Así que de ese modo quisiera comenzar esta breve presentación de un panfleto que escribimos con mi padre, El rumbo argentino, 50 razones para apoyar el proyecto nacional. Y digo panfleto porque me parece que hay que recuperar la idea de panfleto. Hay una literatura panfletaria que es importante, estando en otras circunstancias, hace muchos años, en un colegio de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, de mucho prestigio, un señor que había ahí habló en contra de los panfletos. Y me dio un poco de bronca, porque si uno piensa bien, el Sermón de la Montaña de Jesús es un panfleto. Es un panfleto escrito, pero el tipo ahí da su programa. No es una cuestión asible, es la articulación que el conductor, en este caso Jesús, ejerce con su grey, con sus militantes. Pero el tipo dice, miren, esto va por acá, y no hace una enciclopedia. Es una cuestión rápida. Si nosotros pensamos más lejos en el tiempo, otro librito chiquito llamado, hecho por un hombre de la iglesia, como el abate Sieyès en la época de la Revolución Francesa, estaban los nobles, que era el 1% de la población, estaba el clero, que era un 2%, y estaba el 97%, que era el tercer estado. Todo el resto. Los burgueses, los campesinos, los artesanos, los trabajadores. Y el librito, el panfleto, que escribió el abate Sieyès, fue ¿qué es el tercer estado? Y un poco el desarrollo era ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué es actualmente? Nada. ¿Qué busca? Ser algo. Y ahí está el programa político en ese panfleto de lo que fue la Revolución Francesa. Revolución que inaugura de algún modo el camino de la modernidad, así como el peronismo lo inauguró en la Argentina. Pensemos, si no, la conferencia de Perón en el Congreso de Filosofía, que conocemos los militantes como la comunidad organizada. Entonces, me parece que, por supuesto, tiene un estudio y una fundamentación bastante más importantes que la de un panfleto. Pero en esa cuestión de literatura panfletaria, desdeñada como género literario por las élites ilustradas, la va de mucho de peronismo, creo yo. Eso de hacer algo corto, de ir al punto, de proponer las soluciones, de escribirlo de un modo común, ¿no? Que es dificilísimo, que no es una cuestión de, porque los que dicen, está mal escrito, está escrito para todos. No, si está mal escrito, no está escrito para nadie. Al contrario, el trabajo de la obra implica que sea comprensible. Las grandes obras de literatura, por demás, son bastante simples de ver, sujeto, verbo, predicado, idea, argumento, prueba, así están construidas. Y aquellos que arrevesan sus argumentos, en general es o porque son torpes o porque esconden otras intenciones. Y si la torpeza y la malicia merecen castigos distintos, suelen tener consecuencias parecidas. Y con mi padre, esto del rumbo argentino, que tenemos la ambición de inscribirlo en ese uso y en esa práctica de la literatura panfletaria, aunque no llega tanto a ese nivel, lo que sí intentamos hacer es tratar 50 temas, 50 problemas, rápido, en 3 o 4 páginas,
para que el militante o la militante tenga argumentos para discutir. Y discutir, para un peronista, es discutir siempre, es discutir todo el tiempo, es discutir en todos lados. Con Juancho discutimos en el recinto. Le sacamos citas de los griegos y de los romanos porque sabemos que la oposición no entiende y no sabe lo que son los griegos y los romanos. Y cuando hablamos de los griegos es para rescatar la idea de la democracia. Y cuando hablamos de los romanos es para rescatar la idea de derecho. Entonces, democracia más derechos igual peronismo. No hay mucho que ver. En esa batalla que damos, y a veces también tenemos que decir panfletos porque nos dan 10 minutos, 5 minutos, pocos minutos, y después la oposición trata de matarnos de aburrimiento durante 18 horas o hacen un inútil derramamiento de lugares comunes. Pero lo cierto es que cuando nosotros quisimos escribir este libro, lo que hicimos como un libro de batalla. No va a ganar, como le decía a los compañeros periodistas antes de entrar, no va a ganar el Premio Nobel de Literatura porque no está tan bien escrito. No va a ganar tampoco el Premio Nobel de Economía, porque los que dan el Premio Nobel de Economía son los energúmenos. Entonces, lo que nosotros queremos es que este sea un libro de la política para la política, que sirva argumentos para la militancia, que este libro sea abierto, usado, marcado, discutido en las unidades básicas, en los sindicatos, en las universidades, en las casas, en los domingos de reuniones familiares, donde nunca faltan algún tío gorila, algunas primas socialistas que hay que convencer. En la cuadra, en los lugares de trabajo, en los municipios, en las provincias, en la nación. Porque nosotros, a modo de autocrítica desde el peronismo, siempre pensamos con razón que mejor que decir es hacer. Y también lo hemos charlado con Dante, en algún momento entre el decir y el hacer hay que escribir. Hay que escribir para que quede, porque cuando nosotros vemos cómo pasan las cosas y no se escribe, y es muy fácil para nuestros adversarios, cuando tienen momentáneamente el poder, ya sea han sacado el peronismo por un golpe de Estado, o ya sea que nosotros no hemos sabido interpretar un sentimiento popular y perdemos elecciones, ¿dónde abrevar? ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado la conceptualización del peronismo con Conducción Política, con los libros de Jauretche, con los libros de Scalabrini? ¿Cómo nosotros hemos inaugurado el pensamiento nacional en Argentina? Que no es otra cosa, que no es xenófobo, no es excluyente, pero porque lo nacional es lo universal visto desde acá. Eso me parece que es importante ver. Nosotros no queremos, vamos a hacer una cuestión más bien cerrada, casi folclórica desde el punto de vista intelectual o del pensamiento o de los argumentos cifrados, cuantificados que le queremos dar a la militancia. No, lo que nosotros queremos es tratar de darlo a mejores niveles. Nosotros nivelamos para arriba en todo. Damos netbooks. ¿Cómo le dan netbooks? A los negros, a los hijos de los negros. El racismo es muy fuerte en la capital federal. La asignación universal, están pagando los vagos. ¿No? Son todas esas cosas. Veo que tenemos muchos vagos en la asistencia que defienden justamente los derechos adquiridos. La oposición, y es triste para el radicalismo porque su historia no es así. Los radicales se cagaron a tiros en 1890, en 1905, para seguir con sus ideas, y la última rebelión radical la lideraba Jauretche, lo hizo no muy lejos de acá. Pero se han convertido en liberales, ha triunfado el antipersonalismo, el alvearismo. Es muy triste encontrar a veces compañeros militantes correligionarios, militantes radicales con ese compromiso nacional. Porque acá no importa, acá lo importante es ser nacional. No importa que venga de la izquierda, no importa que venga del radicalismo, no importa que venga del PRO. Del PRO no pueden venir. No importa que vengan de donde sea, en tanto y en cuanto sean nacionales. Es nuestra responsabilidad como peronistas conducir la diversidad, conducir lo heterogéneo, aceptar a todos dentro de lo que es un proyecto. Con el proyecto de la capital, del traslado de la capital, que los liberales piensan que es una cuestión baladí,
formal, quieren cambiar, quieren hacer negociados. No, muchachos, queremos cambiar el centro del poder, porque el peronismo siempre vino a disputar poder, a mandarlos a sus estancias, a los latifundistas, y a mandarlos a los buitres a sus cuevas. Nosotros venimos a mostrar los conflictos que existen, pero no a resolverlos de manera violenta. La razón es la fuerza de las bestias. Reconocer el conflicto, llevarlo a la política, resolverlo desde la política, luego la instrumentación económica. Pero nos dicen que somos conflictivos, Néstor conflictivo, Cristina conflictivo, si reconocer el problema de la deuda, reconocer el problema de los derechos humanos, que nos preexistían, pero sin embargo llevamos adelante las soluciones nacionales, acorde a las relaciones de poder que tenemos, generamos el margen de maniobra y actuamos. Entonces, me parece que eso es la práctica peronista que tenemos que llevar adelante y que llevamos con el Grupo San Martín y que llevamos con Julián, y que tiene que ser una práctica fundamentada. Por eso, la idea de poner el rumbo argentino, 50 razones para apoyar el proyecto nacional, es de algún modo un libro que nosotros ambicionamos, que se lea y que sea discutido y que sea compartido, porque el peronismo es compartir, para que a la hora de la discusión, donde sea, nosotros podamos tener argumentos. Porque es cierto, cuando uno está en el gobierno o está en una función legislativa, hay que ocuparse de sacar las leyes que quiere el Ejecutivo, hay que resolver los problemas, hay que hacer que las universidades funcionen. Mucho más divertido que escribir sobre las transformaciones es participar en las transformaciones. Entonces, también en esa cuestión, escribir hacia el sueño argentino, el rumbo argentino, también es una práctica política. Es una práctica política de crear sentido. ¿Por qué estamos acá, sobre la tierra? ¿Qué es lo que queremos hacer en la política? Queremos ser felices, pero queremos que todos sean felices. La oposición nos critica, hablan de la fiesta populista, pensando que van a ganarnos en el 2015, pobres ilusos, y ya preparando el ajuste con esto de la fiesta populista. Y en realidad hay que entender que la fiesta populista todavía no empezó. Y cuando empiece la fiesta populista, a ellos también los vamos a invitar, porque no queremos dejar a nadie afuera. Si nuestro movimiento es profundamente humanista y profundamente cristiano, no significa que no aceptemos personas de otros credos, o agnósticos o ateos, o lo que fuera, en tanto en cuanto la concepción humanista sea la concepción de la globalidad. Lo nacional tiene que expresarse en todas las partes. Los liberales, por el contrario, recortan. Dicen los jubilados por un lado, los empresarios por el otro, los productores por otro lado. Recortan la realidad, la mutilan, como en otras épocas también mutilaban los cuerpos. Nosotros no, nosotros queremos la persona entera, viva, feliz y plena. Esa es nuestra ambición. El instrumento que utilizamos es el Estado. El Estado es solo un instrumento. Nos tiran de fascistas cuando no se dan cuenta que paradigmáticamente el fascismo, el Estado lo era todo. El objetivo era el Estado. En cambio, para nosotros el Estado es solamente instrumental. Por eso necesitamos controlar el Estado democráticamente, conducir al Estado. Por eso tenemos que ganar elecciones, juntar votos. Es ahí donde el peronismo deviene también una geografía. Podemos ser una filosofía y lo somos, podemos ser una doctrina y lo somos, y muy rica y muy importante, pero también y sobre todo una cuestión geográfica. El peronismo es territorio, el peronismo es geografía sobre todo. Miren si no cómo ha sido agredida su provincia de Formosa. Yo tenía miedo cuando venía para acá porque había visto Canal 13, había visto TN, las cosas terribles que pasaban acá. Cómo se denigra permanentemente los logros. Como lo que hizo el gobernador, como lo que hizo Guildo, como hacen y lo que defienden los legisladores de la provincia en el Congreso, cómo permanentemente es delegitimado y es la gota todos los días, todo el tiempo, los mensajes negativos. Claro, les dan netbook pero no tienen electricidad. ¿Para qué les dan netbook? Les dan casas pero levantan el parqué para hacer asados. Es lo mismo. El gorilaje, ese que no es un pensamiento político sino un prejuicio político, aún sigue repitiendo las mismas cosas. Y cuando bajamos al recinto de los compañeros, y la tenemos un poco fácil, porque bastó leer Clarín o Nación del día anterior o del día de la fecha para saber qué va a decir la oposición. Y eso es tristísimo, para ellos,
porque nosotros vamos a defender los proyectos, vamos a defender la conducción de Cristina, vamos a rescatar lo que hizo Néstor, porque somos y estamos enmarcados en la doctrina de nuestros fundadores, Perón y Eva Perón. Y sobre esa base nosotros vamos, créannos, con unas ganas de morfarnos la cancha impresionantes. Así les va. Así les va a los otros. Por lo tanto, los que tengan la debilidad de hacerse de uno de estos libritos, que lo disfruten, que lo pasen bien, que lo anoten, que lo discutan, que lo circulen. Pero yo quisiera terminar con una cuestión de actualidad. Cuando Martínez de Oz, cuyo principal objetivo fue destruir el peronismo, lo habían intentado muchas veces. Ya los unitarios en el siglo XIX trataban de liquidar a los federales, que era el nombre que los peronistas tenían durante ese siglo, y siempre volvía con el irigoyenismo, después con Perón, después con todas estas cuestiones. La dictadura del 76 quiso sacar al peronismo de la Argentina y a los peronistas, lo cual es más complejo. De ahí la deuda externa, como una cadena que siempre tuviéramos que hacer las mismas políticas económicas, independientemente de quiénes fueran los gobernantes, electos o no. Y ahora tenemos esta cuestión de los fondos buitres. Entonces, claro, la chanza fácil es hablar de los buitres de afuera, de los caranchos de adentro, que son los medios de comunicación, que hostigan permanentemente a todos los que tengamos que ver con el proyecto nacional. Hasta la presidenta, sin duda, hasta la familia de la presidenta, hasta los periodistas que apoyan el modelo, hasta el otro día que en una misión decían, bueno, pero Copani cobra por los conciertos. Y yo enseguida le mandé un mensaje, Copani no cobra por los conciertos. No, es una cuestión militante. Entonces se ataca a la persona por sus ideas, se ataca a su familia, se atacan a sus seres queridos. ¡Qué tipos ruines! ¿No? ¿Cómo muestran la hilacha? ¿Cómo no les vamos a ganar? Si no les ganamos será una responsabilidad nuestra. Pero también por eso tenemos que defendernos colectivamente. Si tocan a uno de nosotros, tocan a todo. Si insultan a la hija de la presidenta, están hablando de todas nuestras mujeres. Si es algún militante que es afectado, somos todos nosotros. Y en esta cuestión de los fondos buitres que nos acecha y que hoy la Corte, una de las cosas que hizo Martínez de Oz fue poner la extraterritorialidad para los juicios, ponerlos fuera de la Argentina, para que sean jueces norteamericanos los que decidan sobre la vida y hacienda de los ciudadanos argentinos. Y hoy otros jueces de las Cortes de Estados Unidos sacaron un fallo donde era un poco propio banco norteamericano que decía, déjenme pagar. Si Argentina tiene la plata, tiene la voluntad, yo soy el agente de pago, estoy inscripto como Banco Argentino, hablo del Citibank, me van a meter en un montón de problemas. La propia abogada del Citibank, que no debe ser una persona demasiado así peronista, dijo, ustedes nos están metiendo una pistola en la nuca y van a disparar del gatillo si ustedes hacen lo que salió durante el día de hoy. Y me fijaba eso, y acá veía el nombre de los fondos buitres. Aurelius, Capital Master, Aurelius Opportunities, NML, el de Griesa, Oliphant, Blue Angel, y después Pablo Varela, Liliana Inés Burgueño, Mirta Susana Diegues, Marta Evangelina Carballo, Leonel Daniel. Son argentinos. ¿Cómo hay argentinos que están con los fondos buitres demandando a la Argentina? Eso los bonaerenses ya lo vivimos en 1842, 43, cuando la flota anglo-francesa intentó forzar el bloqueo en ingresar por nuestros ríos internos, a vender cosas a ustedes, se ha dicho de paso, y en la vuelta de obligados se hizo una resistencia, fue una derrota militar pero una victoria política, pasa que había conducción. Y en esos barcos donde iban esas flotas que venían a pelear contra la Argentina, había argentinos arriba de esos mismos barcos.
Tengamos cuidado porque estos sectores de la minoría, del privilegio, los sectores de la economía concentrada, están dispuestos a aliarse con lo peor del sistema financiero internacional y lo peor de los políticos de los países desarrollados. No solo para cobrar, pero sino para hacernos tronar el escarmiento, demostrar que las políticas autónomas, como la que se sigue desde el 2003, no pueden existir, que las reestructuraciones de deuda exitosas como la que hizo Néstor y que continuó Cristina, no puede ser. A ver quién manda en el mundo. Y entonces la disyuntiva de fondo va a ser, y para ir concluyendo compañeras y compañeros, porque nos espera la peña y para un peronista no hay nada mejor que una botella de vino y una empanada, nosotros pensamos que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, que es de lo que hablaban esos panfletos del Sermón de la Montaña, de la Revolución Francesa, de la comunidad organizada, del manifiesto liminar de la Reforma del 18, me había olvidado, de los amigos radicales. Es decir, la soberanía reside esencialmente en el pueblo, o reside esencialmente en el peor sector financiero. Ese es el combate de la época. Pero sepamos que no es una cosa alejada, sepamos que si nosotros esto lo perdemos, son los salarios los que van a sufrir, es la asignación la que va a caer, es la ANSES que va a volver a ser privatizada, son nuestras empresas que vamos a perder. Cuando estamos trabajando en el sueño argentino de recrear un nuevo federalismo, donde las provincias que no son el interior, son la patria, tengan las instituciones que merecen para el desarrollo de esa cuestión tan baladí, la felicidad del pueblo, decía Perón, y la grandeza de la nación. Muchas gracias.